Buenas a todos y bienvenidos al Baúl de los Profes. Y en este vídeo lo que vamos a resolver es de nuevo un circuito mixto con diferentes valores de resistencias. Lo primero que analizamos es los componentes de nuestro circuito. En primer lugar tenemos una fuente de alimentación de 9 voltios con el polo positivo hacia arriba. En segundo lugar, una serie de resistencias colocadas en serie y en paralelo, las cuales deberemos de tener en cuenta para calcular nuestro circuito equivalente. Y además en estas resistencias lo que vamos a tener que o debemos tener en cuenta es sus unidades. Algunas resistencias están expresadas en kiloohmios y otras en ohmios. Pues bien, nos ponemos manos a la obra y empezamos resolviendo nuestro primer conjunto de resistencias en paralelo. Para ello sabemos que la inversa de la resistencia equivalente es igual a la suma de las inversas de las diferentes resistencias. Y en nuestro caso, la expresión resulta de la siguiente manera. 1 partido de 2500 más 1 partido de 1500 más 1 partido de 300. Esto nos da un resultado de 11 partido de 2500. Bien, en este punto tenemos por tanto que 1 partido de la resistencia equivalente es igual a 11 partido de 2500 ohmios. Es tan sencillo en este momento como dar la vuelta a ambas fracciones y la resistencia equivalente será igual a 2500 ohmios entre 11. Esto nos da un valor de 227,27 ohmios. El siguiente paso será realizar el mismo cálculo con el siguiente grupo de resistencias en paralelo. Y aquí 1 partido de la resistencia equivalente es igual a 1 partido de 10.000 más 1 partido de 3.000 y nos da un valor de 13 partido de 30.000. Bien, este 13 partido de 30.000 le damos la vuelta y la resistencia equivalente es igual a 30.000 entre 13 y esto nos da un resultado de 2307,69 ohmios. Lo que conseguimos con ello es tener ahora mismo un circuito equivalente con las siguientes características: nuestra fuente de tensión de 9 voltios, una resistencia primera en serie de 10 kiloohmios, otra resistencia en serie de 227,27 ohmios, otra resistencia en serie de 1,5 ohmios y otra resistencia en serie de 2307,69 ohmios. Cerramos el circuito por la parte inferior. Y aquí sabemos de una manera sencilla que todas estas resistencias están en serie y que para calcular su resistencia equivalente únicamente hay que hacer la suma de 10.000 ohmios más 227,27 ohmios más 1,5 ohmios más 2.307,69 ohmios, obteniendo un valor de esta resistencia equivalente y por lo tanto nuestro primer apartado de 12.500
36,46 ohmios. Repasamos este primer apartado. Debemos analizar en primer lugar nuestros conjuntos de resistencia. Optamos por comenzar por las resistencias que están colocadas en paralelo, para después tener 4 resistencias en serie y por último hacer una suma y obtener nuestro circuito equivalente, que es de la siguiente forma: un circuito equivalente con una fuente de tensión de 9 voltios y una resistencia igual al valor de la resistencia equivalente de 12.536,46 ohmios. ¿Para qué nos sirve esto? Para obtener el segundo de los apartados. Recordamos nuestro triángulo de la ley de Ohm, que nos relaciona las 3 magnitudes fundamentales de la corriente eléctrica: V, voltaje; R, resistencia; e I, intensidad. Nuestra intensidad, la de nuestro circuito, que tendrá este sentido, lo vamos a calcular de la siguiente manera: I es igual al voltaje entre la resistencia equivalente. Por tanto, 9 voltios entre nuestra resistencia equivalente, 12.536,46 ohmios, lo que nos da un valor de 7,164 por 10 a la menos 4 amperios, o lo que es lo mismo, I es igual a 0,716 miliamperios. Y ese sería el resultado de nuestro segundo apartado. Para el tercero de los apartados nos dice cuál es la potencia consumida por nuestro circuito. Lo que vamos a recordar es cómo se expresa la potencia. La potencia sabemos que es el producto de el voltaje por la intensidad. Como en este caso nos dicen consumido, la potencia generada será generada por el generador, por nuestra fuente de alimentación. ¿Y quién lo consume? Nuestras resistencias. Como V es igual a R por I, podemos decir que la potencia es igual a R por I al cuadrado, si sustituimos R por I en esa expresión. Por lo tanto, la potencia consumida será igual a R, que es nuestra resistencia equivalente, y por lo tanto es 12.536,46 ohmios, por nuestra intensidad al cuadrado. La intensidad será la intensidad que hemos obtenido, por lo tanto por 7,164 por 10 a la menos 4, todo ello elevado al cuadrado. Esto resulta que nos da un valor de 6,447 por 10 a la menos 3 y lo expresamos en vatios. Perfecto, tenemos el tercero de nuestros apartados. Por último, vamos a calcular la potencia consumida por la resistencia de 10 kiloohmios. Para ello, si sabemos que nuestra potencia es igual a R por I al cuadrado, lo que necesitaremos es conocer la intensidad que circula por esa
resistencia. Analizamos lo que ocurre con las intensidades. Nosotros hemos calculado una intensidad I que recorrerá el circuito. Esa intensidad I vendrá de esta manera en esta dirección. Se dividirá en 3 en este primer conjunto de resistencias en paralelo y que nombraremos I sub 1, I sub 2 e I sub 3. Cuando traspasen este conjunto de resistencias en paralelo, se volverá a unir en el valor I. Y por último, se volverá a dividir en I sub 4 e I sub 5. Nosotros necesitaremos conocer el valor de I sub 4. Para ello, recordamos de nuevo nuestro triángulo de la ley de Ohm. Ya veis que yo me lo escribo continuamente para que no se me olvide, para no equivocarme con las ecuaciones y las relaciones. Sabemos que de cálculos anteriores esa resistencia equivalente la habíamos calculado al inicio y nos daba un valor de 2307,69 ohmios. Bueno, pues volvemos a nuestro ejercicio y sabemos que tenemos un circuito de la siguiente manera. Bueno, aquí una resistencia, aquí 3 resistencias. Ahora no nos importan mucho los valores. Otra resistencia y nuestro conjunto de resistencias que tenían un valor de 2307,69 ohmios. ¿Para qué queremos saber este valor? Bueno, si nosotros tenemos la intensidad y tenemos la resistencia, lo que podemos obtener es la diferencia de potencial a uno y otro lado de las resistencias. Y como bien sabemos, el voltaje para unas resistencias en paralelo es el mismo. Bueno, pues ese voltaje, esa diferencia de potencial V, es igual a R por I, por lo que es lo mismo 2307,69 por la intensidad, que es 7,164 por 10 a la menos 4 amperios y la resistencia en ohmios. El voltaje, por lo tanto, es igual a 1,65 voltios. Se correspondería a la diferencia de potencial a ambos lados de la resistencia. Por último, vamos llegando al final del ejercicio. Tenemos, por tanto, un conjunto de resistencias en paralelo. Con una diferencia de potencial en sus extremos de 1,65 voltios. Una resistencia de 10 kiloohmios. Lo que podemos obtener, por tanto, si tenemos voltaje y resistencia, es la intensidad que circula por ella, y igual a V entre R, aplicando la ley de Ohm. Y esto es 1,65 voltios entre 10.000 ohmios. Resultado 1,65 por 10 a la menos 4 amperios. Para terminar, y ahora sí, potencia consumida. Recordamos la expresión potencia igual a R por I al cuadrado. Y de aquí obtenemos que la potencia es igual a 10.000 ohmios por
1,65 por 10 a la menos 4 al cuadrado y amperio cuadrado. La potencia es igual a 2,72 por 10 a la menos 4 vatios. Potencia consumida por la resistencia de 10 kiloohmios. Hasta aquí hemos visto el circuito resuelto. Hemos empezado con nuestras resistencias equivalentes. Las resistencias equivalentes, el fin último es sacar la intensidad que circula por el circuito y que nosotros necesitamos conocer para el resto de cálculos. Y después ya hemos empezado con el cálculo de potencias. Esta parte de cálculo de potencias es muy importante porque en nuestras casas, al final, lo que nos está facturando la empresa de electricidad son los kilovatios hora que consumimos. Espero que os haya gustado, que os sirva en vuestros estudios y os veo en próximos vídeos.